Les damos la bienvenida a esta serie de meditaciones y estudios sobre los salmos. Los salmos son hermosas composiciones inspiradas por el Espíritu Santo que no solo queremos leer en forma personal, sino también estudiar, porque en la medida que estudiamos vamos a sacar mayor provecho de estas hermosas composiciones. En esta oportunidad vamos a iniciar el estudio del Salmo 4, considerando el título y el primer versículo. Vamos a leer qué dice el título del Salmo 4: al músico principal sobre Neginot, un salmo de David. Ahora, sabemos que David compuso el salmo y espero que a estas alturas ya sabemos bien que un salmo es un canto espiritual. Es un poema que se pone música y se cantaba en el templo en los cultos de los judíos. Por eso no es una sorpresa que muchos de los salmos empiezan con algunas indicaciones musicales, y aquí tenemos un ejemplo de eso. Este salmo empieza con esta dirección al músico principal sobre Neginot. ¿Quién sería este músico principal? Por lo general, los comentarios indican que sería el director de la alabanza en el santuario donde el pueblo de Dios alababa al Señor. Sabemos que Salomón construyó el templo y en el templo se cantaba al Señor. Había todo un grupo de coro, también instrumentos musicales, algo hermoso para que el pueblo de Dios pueda alabar a Dios los sábados en los cultos que tenían. Pero si miramos en Primera de Crónicas, el capítulo 6, vamos a ver que antes que el templo haya sido construido, ya había alabanza en el santuario que se construyó en la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que David llevó el arca a la ciudad de Jerusalén que recién había conquistado, y ahí empezaron a tener cultos al Señor? Y David organizó la música para el uso ahí en el santuario. Leamos Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 31 y 32. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Noten esa frase: después que el arca tuvo reposo. Antes de esto, el arca había estado en diferentes lugares y David se sintió mal que él tenía un lindo templo, pero no había lugar para el arca. Así que tuvo un primer intento fallido de llevar el arca a Jerusalén. Sabemos que Dios juzgó un hombre que se atrevió a tocar el arca, y luego de un buen tiempo, David se animó a llevarlo otra vez, y una vez que había llevado el arca a su reposo, entonces David dio instrucciones acerca de el canto. Eso leemos en versículo 32. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Así que claramente ahí vemos que había el tabernáculo, una carpa grande donde estaba el arca del pacto. Ahí los judíos iban para hacer sus ofrendas y sacrificios, y David instituyó la música, y entre esos músicos había una persona que estaba a cargo de la alabanza. Si vamos al capítulo 15 de Primera de Crónicas, vamos a ver que los cantores y los músicos eran levitas. Recordemos que Dios había nombrado a la tribu de Leví para encargarse de los sacrificios y las ofrendas, y por eso David se limitó a nombrar levitas tanto para el coro como para los instrumentos musicales. Miren lo que leemos aquí en Primera Crónicas 15, versículo 16 en adelante. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonasen
y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, una serie de personas ahí, versículo 18, y con ellos a sus hermanos del segundo orden y otros personajes. Finalmente, veamos el versículo 21. Matatías, Elifelú, Micnías, Obededom, Jeiel, Asaías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Noten esa precisión de detalles para los instrumentos. Y finalmente, ¿a quién tenemos? Versículo 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Así que aquí tenemos el director del canto, un tal Kenanías, era un principal de los levitas y era entendido en ello. Esa frase entendido significa era un hombre hábil, un hombre talentoso. Así que noten las tres características de este músico principal. En primer lugar, era una persona elegida, elegida por Dios como un levita y luego elegido por David. En segundo lugar, era obviamente un hombre espiritual. David no iba a escoger cualquier persona para dirigir el canto y la música en el santuario. Así que obviamente era un hombre que impresionaba con su vida espiritual, su devoción al Señor, y además era un hombre talentoso. Y es a ese hombre que este Salmo 4 va con esta introducción en el título para indicarle cómo dirigir esta canción. ¿Y qué es lo que el Salmo dice? Sobre Neginot. Ahora, no estamos exactamente seguros lo que esa palabra significa, pero por lo general se entiende que es un instrumento musical. Un instrumento tocado con las manos, algo quizás como el arpa, como pueden ver aquí en la pantalla. Y lo que queremos enfatizar es que el uso de instrumentos, un conjunto de ellos, dirigiendo las alabanzas, ¿qué nos hace pensar? Que los judíos disfrutaban gran alegría cuando alababan a su Dios. Querían expresar la alegría de la salvación que tienen en Dios, la protección de Dios, cómo Dios les había dado la tierra prometida. Y sábado tras sábado se reunían para alabar a Dios con gran alegría, usando varios instrumentos y címbalos y un coro, y uno se imagina la alegría espiritual que disfrutaron en ese tiempo. Es interesante notar que cuando Cristo estuvo en la tierra, él mayormente se reunía con judíos en la sinagoga. Y para esa fecha, en la sinagoga y en el templo ya no había instrumentos musicales. ¿Por qué no? Los judíos se dieron cuenta que la gloria de Dios ya no estaba en el templo y decían, ¿cómo podemos cantar y tocar instrumentos musicales cuando la gloria de Dios se fue del templo y no ha vuelto otra vez? Por eso cuando la iglesia primitiva empezó, siguieron el culto de la sinagoga y aunque cantaban salmos en sus cultos, no había la costumbre de usar instrumentos musicales. Y la verdad es que por varios siglos la iglesia cristiana nunca usó instrumentos. Un famoso teólogo del siglo V, siglo IV, dijo lo siguiente, expresando su anhelo personal y para toda la iglesia, decirle a Dios las siguientes palabras: yo soy un instrumento para que tú toques por tu espíritu en mi vida. Y hermanos, esto es algo que hace mucha falta en las iglesias, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos instrumentos musicales, cantamos hermosas alabanzas y a los hermanos les gusta poder cantar al Señor y eso todo es muy bueno.
La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida personal? Qué importante que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que cada uno de nosotros se presente delante del Señor como instrumento, que el Espíritu Santo se mueva sobre nosotros como el arpista usa sus dedos para extraer hermosa música del arpa, que nuestras vidas estén preparadas para que Dios pueda tocar hermosa música a través de nosotros. Y la verdad es que todo creyente necesita estar lleno de dos cosas, fe y amor, para que nuestra vida como un instrumento para Dios suene bien. Los instrumentos tienen que ser afinados, ¿no es cierto? Porque si no, no suenan armónicamente. Y nuestras vidas necesitan ser afinadas en muchas maneras, pero en estas dos en particular, gran fe en Dios y mucho amor para con Él. Cuando nuestras vidas están en esas condiciones, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y nuestras vidas darán un lindo sonido para Dios, no solo en los cultos, sino durante toda nuestra vida personal. Vamos ahora al tema de este cuarto salmo. Muchos comentan que el Salmo 4 va de la mano con el Salmo 3, se acompañan casi como salmos gemelos. El Salmo 3 es conocido como el canto matutino. Quizás pueden ver ese título también en sus Biblias, en Salmo 3, un canto matutino. Eso se deriva del versículo 5 del Salmo 3. Dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Obviamente, nos despertamos en la mañana. Y da la idea que este Salmo 3 era para cantar en la mañana. El Salmo 4, el tema es muy parecido, pero es conocido como un canto vespertino por el versículo 8 del capítulo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que antes de dormir, el salmista quería cantar este poema, este canto. Y de ahí en adelante, muchas veces el judío fiel al Señor terminaba el día cantando el Salmo 4. El tema es la confianza en Dios en medio de las adversidades. Antes de empezar el estudio en sí del Salmo 4, notemos la estructura. La primera estrofa, versículo 1, trata del clamor de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David está hablando en forma personal, expresando su clamor a Dios. Pero la segunda estrofa, versículos 2 y 3, David se dirige a los incrédulos y exhorta a los incrédulos. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Estos incrédulos bien podrían ser los enemigos que se habían sublevado contra él y le estaban atacando y David se dirige a ellos, advirtiéndoles del peligro. La tercera estrofa, versículos 4 y 5, David ahora exhorta a los creyentes. Temblad y no pequéis. Quizá la gente que le acompañaba en el campamento esperando el ataque de Absalón y su ejército. David podía notar que estaban temblando de miedo. Y David dice, bueno, aunque estén temblando, no pequen por falta de fe. Mediten en vuestros corazones y callad y ofreced sacrificios a Jehová. Así que parece una exhortación a los creyentes. Luego viene un clamor colectivo, la cuarta estrofa, versículos 6 y 7, un clamor colectivo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros. Noten esa palabra, nosotros. En la primera estrofa, el versículo 1, es personal. Respóndeme cuando yo clamo. En esta cuarta estrofa es algo colectivo. David con los demás está hablando de nosotros.
Pero el Salmo termina otra vez con esa nota personal, la confianza de David en versículo 8. En paz me acostaré yo me acostaré. Así que vemos cómo este salmo está construido. La estructura del poema siempre es importante anotar para estudiarlo y entenderlo bien. Vamos a empezar en esta oportunidad estudiando simplemente el clamor de David, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Notemos, hermanos, que David está orando en un tiempo de angustia. Recordemos el comentario que hicimos en un estudio anterior, que aquí la palabra para angustia es la misma palabra que tenemos en Salmo 3, versículo 1, adversarios. Así que los que estaban causando a David angustia era su propio hijo Absalón, sublevándose contra él, los antiguos asesores y consejeros de David y muchos soldados que antes juraron lealtad a David y ahora querían matarle. Y David ahí clama a Dios, respóndeme cuando está en angustia. Ahora ya hemos notado estos paralelos entre Salmo 3 y Salmo 4. Un paralelo está en versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchas personas diciendo, aquí nadie nos va a ayudar. ¿Quién nos va a ayudar? Y recordemos en versículo 2 el Salmo 3. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En el Salmo 3, los que decían eso eran los enemigos de David. Aquí en el Salmo 4, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? David está reconociendo este ataque hostil de los enemigos, diciendo que no tienen esperanza de ser salvos. También hay otro paralelo verbal en el versículo 8 del Salmo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y miren versículo 5 del capítulo 3. Yo me acosté y dormí. Así que notemos estos paralelos y por eso se llaman salmos gemelos. Hermanos, este énfasis sobre la oración de David, ¿qué nos enseña? Que no podemos esperar que Dios nos ayude si no le clamamos. Obviamente es importante tener fe en Dios, pero esa fe, como comentamos antes, tiene que expresarse en oración. Un comentarista observó, la fe nos hace elocuentes delante de Dios. Qué lindo eso, ¿no? A veces no sabemos qué decir cuando oramos, pero cuando estamos en angustia y tenemos gran fe en Dios, cuán elocuente esa fe en Dios nos convierte y clamamos al Señor. Y la verdad es que muchos de los salmos son clamores. Y el Espíritu Santo vino sobre creyentes del Antiguo Testamento, inspirándoles a clamar al Señor y redactar preciosos salmos que son como oraciones que hoy en día podemos usar. Yo sé que los inconversos se burlan de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir, ¿y para qué orar? ¿Qué sirve orar? Orando no haces nada. Hay que ser prácticos. Hay que hacer algo. Pero hermanos queridos, la oración no es en vano, ¿no es cierto? No es algo vano. La oración tiene gran poder. La oración suelta recursos. Cuando clamamos a Dios por necesidades económicas, Dios nos escucha y provee para nosotros. La oración también puede obrar sanidades. Dios, a través de nuestro clamor, puede sanar a un ser querido que está enfermo. La oración tiene el poder para derrotar a los enemigos. Nos concede victorias. Hermanos, ¿cuántas cosas logramos? Gracias a Dios a través de la oración. El Señor Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Pedid y recibiréis. Si no pedimos,
no vamos a recibir. Cuán importante entonces es hacer llegar al Señor nuestras peticiones para que podamos recibir lo que de Él necesitamos. Ahora, quiero que noten conmigo el método de David de orar. Está en angustia, está en un gran problema. ¿Qué va a pedir a Dios? ¿Cómo se anima a pedir a Dios? Lo que notamos aquí en el versículo 1 es que David hace memoria de momentos en el pasado que Dios le había ayudado. Y esas ayudas que David había recibido de Dios, ahora David lo usa para razonar con Dios, como diciendo, Señor, antes me ayudaste, ¿por qué no me ayudas ahora? Y David también puede afianzar su fe a través de recordar cómo Dios la había librado antes. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Así que ahora ten misericordia de mí. ¿Pueden ver cómo David razona sobre la base de momentos anteriores que Dios le había ayudado? Y aquí él dice, cuando estaba en angustia, cuando me sentía apretado por las circunstancias, tú me hiciste ensanchar. Es decir, Dios abrió un espacio para David. Y qué alivio sintió David cuando Dios lo sacó de ese lugar estrecho por las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso, no es cierto? El gran alivio que sentimos cuando Dios contesta nuestras oraciones y salimos de ese lugar apretado en la cual estamos viviendo. ¿Se acuerdan David cuando fue a enfrentar a Goliat? Obviamente David en ese momento sintió un poco de angustia. No era por nada este tremendo gigante Goliat. David no tiene experiencia en pelear. Había esa angustia al ver a Goliat. Pero Dios le ayudó a David. Derrotó a Goliat. ¿Se imaginan la euforia, la alegría cuando Dios abrió paso a David, ensanchó delante de su adversario? El Nuevo Testamento, Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, maltratados, latigado por el carcelero, encarcelado a medianoche, angustia, sufrimiento. Viene un terremoto, las cadenas se sueltan, las puertas se abren, el carcelero se convierte, empieza a atender a David, a Pablo y a Silas, cura sus heridas. Habían estado angustiados y Dios ensancha el lugar y salen de ese momento. Hermano, le invito a recordar tu experiencia. ¿Cuántos momentos en tu vida te has sentido afligido, angustiado? Y Dios ha contestado tus oraciones, te sacó a un lugar amplio y sentiste esa paz y esa tranquilidad y podías ir a la cama en la noche a dormir tranquilo, plácidamente, porque ahora Dios te había sacado, había ensanchado ese lugar apretado para ti. La palabra Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y podemos plantar esa piedra, Ebenezer, y decir, Señor, antes estuve angustiado y tú me salvaste. Planto ahora esta piedra de memoria, Ebenezer, y disfruto la paz y la alegría que tú me das. Esto es algo del clamor de David aquí en el primer versículo. Pero hay otra cosa importante para notar aquí, hermanos. David dice, ten misericordia de mí. ¿Pueden notar eso? David no le exige a Dios. David no le demanda a Dios. Aquí no hay nada en David, como a veces lamentablemente escuchamos, no hay nada de David diciendo, Señor, tú tienes que hacerlo. Yo te demando, yo te exijo que tú me contestes. No hay un espíritu dócil, ¿no es cierto? Ten misericordia de mí. David reconoce que se trata de misericordia, no de derechos. David no está reclamando un derecho. David no está diciendo, porque yo soy tu hijo, tú tienes que ayudarme.
o porque yo soy rey de Israel, tú tienes que salvarme. No, no se trata de derechos, se trata de misericordia. Aún más para David, porque recordemos el contexto. Este ataque de su hijo, esta rebelión en Israel, es parte de la disciplina de Dios para corregir a David. Él reconoce que lo merece, no tiene nada que reclamarle a Dios y le pide misericordia. Pero hay una frase muy importante para notar aquí. La primera línea, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Aquí lo que David está diciendo es que Dios es el autor de su justicia. No es la justicia que David ha logrado por sus buenas obras, no. Dios es el Dios de mi justicia. Él ha obrado justicia para mí. Es más, Dios es el que sustenta mi justicia. Si Dios me dejara, yo estaría cayendo en pecado todo el tiempo. Dios me sustenta en la justicia. Y Dios es el testigo de mi justicia. Él sabe que me he arrepentido. Él sabe que no quiero vivir como antes. Él es testigo de mi justicia. Él es el juez. Aunque otros me juzguen, me condenen por lo que he hecho, Dios es mi justicia. Él es mi juez. Y Él es el galardón también de nuestra justicia. Él es el que me premiará. Hermanos, al igual que David, como creyentes, muchas veces tenemos enemigos que nos calumnian, gente que vive cerca de nosotros, que nos acusa de algo que hemos hecho que no fue lo mejor. ¿Cuántas veces nuestra conciencia nos acusa? Satanás es un experto, ¿no es cierto?, en acusar y calumniarnos. Pero cuando el creyente puede decir, Dios de mi justicia, las puertas del cielo se abren para que podamos clamar a Dios en nuestra necesidad. Así que qué hermoso este salmo, ¿no es cierto? Y este primer versículo, ¿cuánto tiene para enseñarnos? Y espero que esta meditación te haya ayudado a orar en momentos de angustia y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede guardar tu corazón en el Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Mis queridos hermanos, en la siguiente grabación vamos a continuar el estudio del Salmo 4.